Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar los caracteres comodines de Excel. El material que ustedes están observando tiene varios ejercicios para que ustedes puedan practicar y así no les quede ninguna duda. Obviamente que lo puedes descargar, el link te lo voy a dejar en la descripción. Pero antes, si este video te ha ayudado, si este video te es útil, por favor suscríbete a nuestro canal, nos vas a apoyar muchísimo. Solo tienes que dar un clic en el botoncito rojo donde dice suscribirme y activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con esto. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué son los comodines de Excel. Básicamente son tres. Acá tenemos el asterisco y acá tenemos el signo de interrogación de cierre y como último tenemos la virgulilla. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el impacto, no, en Excel? Nosotros lo utilizamos sobre todo para aportar mucha flexibilidad en el momento cuando queremos realizar una búsqueda más potente dentro de un rango de una tabla en Excel. Y la aplicación que nosotros le podemos dar, muchas veces lo podemos utilizar en el buscar V, lo podemos utilizar en el buscar X, índice coincidir, sumar, contar, punto sig, punto conjunto y también en otras funciones. Estas funciones son las principales donde las utilizamos, pero nosotros también podemos utilizar en el cuadro de diálogo de buscar y reemplazar, que lo tenemos aquí, miren, pestaña inicio. Y a la derecha tenemos en herramientas, buscar y reemplazar. Si yo le doy un clic acá, miren, me va a saltar esta ventanita. Bien, acá nosotros también lo podemos aplicar. Ahora sí, vamos con el primer ejercicio, donde vamos a utilizar el primer comodín, que es el asterisco, que es básicamente el signo o el operador de multiplicación, ¿no? En nuestro tecladito lo encontramos acá, miren, ya lo conocemos, la mayoría creo yo. Este es el asterisco, pero este asterisco funciona bajo dos referencias o dos puntos. El primero es que el asterisco te permite buscar entre letras, te permite buscar entre números, te permite buscar entre signos de puntuación. Y también, miren, el segundo punto es que te puede buscar un carácter, te puede buscar varios caracteres. Y también si no encuentra ningún carácter, entonces también te va a devolver un valor. ¿Ven? Para que entiendan cómo funcionan estos dos puntos necesitamos hacer un ejercicio. Acá lo tenemos. Por ejemplo, si yo quisiera buscar en este rango de datos, quisiera buscar por ejemplo cualquier celda que comience en 1 y termine en 3. No me importa lo que lleva acá, no me importa lo que lleva acá adentro. Yo lo único que quiero es que comience en 1 y termine en 3. Es ahí donde este comodín empieza a destacar, empieza a detallar. Entonces le pongo el asterisco y de esta manera le estoy obligando, miren, le estoy obligando a que me busque en estas celdas que comience con 1 y termine con 3. Vamos a probarlo, vamos a ver qué pasa. Miren, nos vamos a la pestañita inicio y a la derecha buscar y seleccionar, vamos a dar en buscar. También podemos utilizar el atajo control B, no se olviden. Buscar, damos un clic y acá tenemos la ventanita mágica que nos va a ayudar a buscar, ¿no? Pero esta ventanita también es muy potente. Y si nosotros, por ejemplo, ponemos el número 13, entonces nos va a buscar todos los datos que tengan el número 13. Miren, 13, también tenemos 13 y abajo también tenemos 13, ¿no? Y no nos busca al inicio que comience el 1 y al final que comience el número 3. Pero a diferencia de las funciones que utilizamos en Excel, si tú no le entregas, bueno, para que recuerden, si tú no le entregas, por ejemplo, el tío, en este caso, por ejemplo, el Tío Tech, exactamente esta palabra, no te va a encontrar ningún dato si solamente le pones el 13. Así funcionan las funciones. Entonces, para simular que este buscar y reemplazar
lo estamos utilizando como una función. Entonces vamos a ir acá, miren, en opciones, damos un clic a opciones y vamos a dar coincidir con el contenido de toda la celda. Bien, para que no sea muy potente y simule que es una función. Entonces, si yo pongo el 1, pongo el asterisco y pongo el 3, le doy buscar siguiente, miren que me acaba de realizar una búsqueda acá. El 1 comienza en 1 y termina en 3. No me importa qué carácter tenga entre el 1 y el 3. Voy a seleccionar para que aparezca en blanco. Miren, voy a seleccionar para que aparezca en blanco y lo noten mejor. Buscar siguiente. Miren, al último, buscar siguiente al inicio. ¿Ok? Ahí lo tengo. Si yo quisiera, por ejemplo, acá. Si yo quisiera que comience en 13 y no me importa lo que venga más adelante. Miren, no me importa qué carácter o qué número venga después del 13. ¿Ok? Entonces pongo el 13 y pongo el asterisco. Vamos a ver qué pasa. Seleccionamos todo, buscar y reemplazar y ponemos el 13 y el asterisco. Miren, ponemos el 13 y el asterisco. Le doy siguiente. Miren, entonces ya me acaba de encontrar uno. Doy siguiente, miren, nada más, solamente uno. Si yo quisiera, por ejemplo, acá, quisiera encontrar cualquier celda que termine en el número 13, entonces pongo el 13 y pongo el asterisco. ¿Ok? Miren, nuevamente. Perdón, que termine, perdón, me estoy confundiendo. Entonces pongo el asterisco y pongo el 13. Eso quiere decir que no me importa qué palabras, qué números, qué signos de puntuación inicie, pero le estoy obligando a que termine en 13. Presiono Enter, selecciono todo, buscar y reemplazar y pongo acá el asterisco y quiero que termine en 13, le doy buscar siguiente. Miren, y acá tenemos solamente uno, el color blanco, ¿no? Ahí lo tenemos. Si yo quisiera, por ejemplo, así como lo tenemos acá, el 13, miren, así como lo tenemos acá el 13. Si yo quisiera que el 13 esté en el centro, no me importa qué inicia y no me importa cómo termina, entonces pongo el asterisco para decir no me importa qué letras, números y signos de puntuación inicia, y pongo el 13 y tampoco me interesa cómo termina. ¿Ok? Entonces miren, ya tenemos el siguiente comodín. Seleccionamos todo, damos un clic en buscar y reemplazar y acá simplemente le agregamos un asterisco al final, ¿no? Le damos en buscar y miren, a ver, sí, me está arrojando el 13. Ojo, miren, acá me arroja el 13 porque en algunas oportunidades, miren, acá dice ningún carácter, ¿ok? Como no he encontrado nada al inicio, es como si estuviera vacío, entonces me está agarrando el número 13. Válido. Le doy siguiente. Miren, acá también pasa lo mismo. Al inicio aparece texto. No me importa lo que esté al inicio y tampoco me importa lo que esté al final, con el asterisco al final, porque al final no hay nada. Y entonces se vuelve a cumplir esta condición, ¿no? Ningún carácter. Buscar siguiente y también tenemos acá el último, ¿no? Que es este. Ahí lo tenemos. Si quisiéramos buscar también, por ejemplo, quiero que la palabra esté el TIOTEC, ¿no? Quiero que la palabra es el TIOTEC. Acá lo tenemos. Entonces, queremos buscar el TIOTEC y no me importa si tengo algo al inicio y no me importa tampoco si tengo algo al final. Bien, no me interesa. Entonces, seleccionamos todo. Nos vamos a buscar y reemplazar, y acá podríamos poner asterisco, el TIOTEC y cerramos asterisco y le damos buscar siguiente y nos va a devolver, miren, nos va a devolver todos o todas las palabras que contengan el TIOTEC, ¿no? Todas las palabras que contengan el TIOTEC. Miren, si yo acá le quito este asterisco, entonces le estoy obligando que al final termine en el TIOTEC. No me interesa lo que esté al inicio. Le doy buscar siguiente. Miren, acá termina en el TIOTEC, buscar siguiente. Y acá también termina en el TIOTEC. Solamente en dos celdas. Miren, buscar siguiente, el TIOTEC. Buscar siguiente, el TIOTEC. Ahora sí. Entonces ya sabemos cómo funciona el asterisco. Vamos a ver acá, miren, vamos a ver ahora sí el signo de interrogación. El signo de interrogación también te va a buscar, miren, también te va a buscar una letra. Ojo, una letra solamente. Si tú pones un signo de interrogación, te busca solamente un carácter. Te va a buscar un número y te va a buscar un signo de
puntuación. Miren, el signo de interrogación es solo para un único carácter. Esa es la diferencia. Cuando tú pones un asterisco, o sea, no importa cuántas letras, números o signos de puntuación tengas donde está el asterisco. En cambio, con el signo de interrogación, solamente representa uno. Vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, si yo quisiera buscar acá, miren, el número 13, pero en este caso yo le tengo que especificar cuántos caracteres hay acá. Miren, hay acá. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Entonces acá tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ver si esto es cierto. Selecciono todo. Nos vamos a buscar y reemplazar. Y acá nosotros vamos a poner, miren, el número 1 y 11 signos de interrogación, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pongo el número 3 y le doy buscar siguiente. Miren, buscar siguiente, ya me acaba de seleccionar. Pero, ¿qué pasa si yo le quito 1? O sea, solamente pongo 10 signos de interrogación. Le doy siguiente, entonces ya no se cumple. Miren, me salta un error. No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Me salta un error porque le estoy especificando solamente 10 caracteres. A ver, vamos a ver otro ejemplo. A esta misma celda, yo le voy a poner solamente, por ejemplo, tío Tech. ¿Cuántos caracteres tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tendríamos que especificarle 7 nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y presiono Enter. Bien, ahora sí, le voy a copiar a este, Control C. Y vamos a venir acá, seleccionamos todo el rango de datos, buscar y reemplazar. Le doy buscar, siguiente, miren, ya me encontró. Ok, me acaba de encontrar. Si le quito 1, le doy buscar y siguiente, miren. Si le quito 1, ojo, ya me acaba de encontrar otro, que es abajo, miren. ¿Cuántos caracteres pusimos? Signos de interrogación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y abajo tiene, miren, ¿cuántos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le quito uno más, entonces seguramente no me va a encontrar nada. Le doy buscar, siguiente, y miren, error. No me encontró nada. Así es, ¿no? Vamos a hacer acá, miren, con este ejercicio. A ver, voy a quitarle un poquito el tío. Vamos a poner 13 y yo quiero que me encuentre este valor. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos caracteres tengo a la derecha? 1, 2, 3, 4, 5. Lo que le estoy diciendo acá es, búscame en las celdas cualquier valor que comience, cualquier celda que comience con 13, pero a la derecha que tenga 1, 2, 3, 4, 5. A la derecha que tenga solamente 5 caracteres. Ya sean letras, números o signos de puntuación. Vamos a copiar esto, Control C. Seleccionamos todo, buscar y reemplazar. Y lo vamos a pegar. Miren, lo vamos a pegar. Le voy a dar buscar siguiente. Y miren, ya me encontró. Acá está, buscar siguiente. Buscar siguiente solamente hay uno, ¿no? Pero si elimino 4 caracteres, buscar siguiente, ya no encuentra nada. Eso quiere decir que estas búsquedas son más personalizadas. Porque tú tienes que indicarle exactamente cuántos caracteres quieres encontrar. Miren, por ejemplo acá, al medio, voy a borrar esto y voy a poner la T nomás. Miren, si yo quisiera, por ejemplo, quiero buscar en las celdas solamente que comiencen con 3 caracteres, pero después de esos 3 caracteres que vaya el número 13. Pero después de ese número 13 tiene que ir un carácter más. Estos signos de interrogación pueden ser, nuevamente te digo, números, signos de puntuación o cualquier otra letra, ¿no? Y al último, otro carácter. Entonces, si yo selecciono todo, vamos a copiarlo, Control C. Si yo selecciono todo, me voy a buscar y seleccionar y lo pego. Miren, lo voy a pegar, le doy buscar y ya me acaba de encontrar. Ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Vamos ahora sí con el último comodín, que es la virgulilla, ¿no? Esa virgulilla, ¿cómo lo hacemos? A ver, no lo anoté, creo. Sí, lo hacemos, lo voy a poner acá con el Alt más el número 126.
en su tecladito, miren, en su tecladito, Alt, más el número 1, 2, 6. A ver, vamos a ver si nos sale al 126 y ahí lo tenemos, sí. La virgulilla es para casos excepcionales, es para casos muy raros, como por ejemplo, si tú quisieras buscar un signo de interrogación. No sé si te ha pasado en algún momento, si tú quisieras buscar un signo de interrogación, entonces tendrías que utilizar la virgulilla. Y miren, acá a la derecha está sus indicaciones. Para el asterisco, si quieres buscar el asterisco, entonces pones primero la virgulilla y después pones el asterisco. Para el signo de interrogación, primero pones la virgulilla y luego pones el signo de interrogación para buscar el signo de interrogación. Y para buscar la misma virgulilla, entonces pones una virgulilla y como siguiente carácter pones otra vez la misma virgulilla para que te busque. Acá lo dice, se tiene que anteponer un carácter virgulilla a cada uno de estos caracteres especiales que deseamos buscar. Vamos a probarlo, miren, seleccionamos todo. A ver, seleccionamos todo. Yo voy a buscar el asterisco, signo de interrogación y la virgulilla. Vamos a buscar estos tres caracteres. Miren, seleccionamos todo, buscar y reemplazar. Y acá, miren acá. A ver, vamos a ver si funciona. Si le doy el asterisco, buscar. Miren, si le doy el asterisco, eso quiere decir que me empieza a buscar en todo. ¿Ok? Miren, me empieza a buscar en todo, pero en sí no me devuelve lo que yo solamente quiero, que es el asterisco. Entonces tendríamos que poner la virgulilla. Al 126, buscar siguiente, miren, y ya me acaba de buscar. Acá lo tengo, miren, acá está, ya me acaba de buscar. Ahí lo tengo, miren, me acaba de seleccionar. Si yo selecciono otro, le doy buscar siguiente, miren, me selecciona el asterisco. Después de la virgulilla, si quisiera nuevamente buscar el signo de interrogación, virgulilla, signo de interrogación. Buscar siguiente, miren, ya me seleccionó. Acá lo tengo, si yo pongo un signo de interrogación por acá, miren, le doy buscar siguiente, me devuelve, a ver, me devuelve los dos. Ahí lo tengo, miren, me está buscando, ¿no? También se está yendo acá, miren, acá, lo que apunté, acá. ¿No? Buscar siguiente, buscar siguiente, buscar siguiente. Y si quisiera buscar la misma virgulilla, 126, miren, dos virgulillas, buscar siguiente, me devuelve la virgulilla, ¿no? Ahí lo tenemos. Bajo este concepto, nosotros ya podemos aplicar estos tres caracteres, estos tres comodines a cualquier función. Lo podemos aplicar a cualquier función. Por ejemplo, miren, por ejemplo acá. Si yo pongo igual, acá por ejemplo, ¿ok? Quisiera buscar, miren, voy a borrar todo esto y vamos a utilizar la función buscar v, lo más fácil. Quiero buscar cualquier celda que comience con el 1 y termine con el 3. Entonces, si quieres que comience con el 1, entonces pongo un asterisco acá y al final que termine con el 3. Ok, miren, vamos a poner igual, buscar v, valor buscado está acá, punto y coma, matriz de búsqueda, ¿dónde lo tenemos? Aquí, miren aquí, punto y coma, ¿qué columna nos va a devolver? Como solamente es una columna, ponemos 1, punto y coma, y falso para que la coincidencia sea exacta. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y miren lo que nos devolvió. Nos acaba de devolver este valor. Acá lo tenemos, miren. Este valor, ¿no? El TOTEC 3. Ahora, si yo quisiera, miren, si yo quisiera que comience con 13 y no me importa qué es lo que venga más adelante, entonces pongo el asterisco. Presiono Enter y miren qué es lo que me acaba de devolver. Si yo quisiera, miren, si pongo solamente el 13 no me funciona. Pero si yo quisiera que termine en 13, entonces pongo el asterisco adelante y quiero que termine al final el 13. Presiono Enter y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Si yo quisiera buscar cualquier carácter que contenga el número 13, entonces pongo al inicio asterisco, después 13 y al final el asterisco, presiono Enter y también me va a devolver cualquier valor. Cualquier valor que contenga el número 13. Vamos a ver también, miren, me olvidé hacer también combinar ambos. Por ejemplo, miren, vamos a combinar, ¿ya? Yo quiero, por ejemplo, que comience con el número 1,
Miren, yo quiero, no, a ver, vamos a ponerle de tal manera. Yo quiero que comience con cualquier cosa. Ponemos el asterisco. Luego, quiero que comience con la palabra, a ver, vamos a poner en mayúscula, el tío, nada más. Quiero que comience con cualquier palabra. Y por último, quiero que comience con el tío. Pero al final, quiero 2 caracteres. Solamente 2, sean los que sean. Pero solamente que sean 2. Presiono Enter. Miren, no tengo ningún resultado. ¿Por qué? Porque ninguno cumple. Pero, miren, si yo elimino acá, miren, comienza con el 1. Tiene, miren, a ver, 1, 2, tiene la palabra. Miren, tiene la palabra el tío. Y tiene acá los 2 caracteres, ¿no? Que es la coma, signo de puntuación. Y miren qué es lo que me devuelve. Aquí lo tenemos, ¿no? Si yo le cambio a este carácter por el 1, igual me va a seguir devolviendo. Si yo le cambio por una letra, igual me va a seguir devolviendo. Porque acá solamente le estamos pidiendo 2. Que sean 2 caracteres, nada más. Pero al inicio puede ser cualquier otra cosa. Miren, como es cualquier otra cosa, aquí yo pudiera poner lo que se me da la gana, ¿no? Podría poner mi canal, Enter, y miren lo que me devuelve. ¿Ven? Entonces, cuando empiezas a fusionar el asterisco con el signo de interrogación, ya se vuelve más potente. Ahora sí vamos con otras funciones, por ejemplo con el contar sí. Vamos a ponerlo por acá. Voy a utilizar igual, llamamos a la función contar.sí. Y el rango, miren, el rango va a ser este. Acá mismo el rango donde vamos a realizar el criterio. Punto y coma, y el criterio vamos a seleccionar la celda que está arriba, ¿ok? Vamos a seleccionar la celda que está arriba. Cierro paréntesis y Enter. Voy a pintarle de otro color a esta celdita. Lo tengo ahí. Y vamos a ver, que nos cuente. Yo por acá quiero que me cuente todo, miren, todo este rango de datos que contenga la palabra teclado. Entonces tendría que ponerle el asterisco al final, ¿no? Al final. Presiono Enter y miren, acá me arroja 4. A ver, vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que acá diga mouse, teclado. Y por acá, no sé, laptop. Suponiendo, miren, suponiendo. No nos cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos cuenta? Porque el asterisco está al final. Bien. Pero si yo pongo un asterisco al inicio y al final, esta búsqueda se va a realizar ya sea la palabra esté al inicio, esté al medio o esté al final. Presiono Enter y miren, ya me aparece el número 5. Vamos a poner acá también PC. Miren, PC, presiono Enter y me arroja 3, 1, 2, 3. Vamos a suponer, miren, vamos a suponer que yo solamente quiero que me arroje las PCs y 5. O que comience con PC y termine con el número 5. Entonces ponemos, miren, quiero que comience con PC y termine con el número 5. Presiono Enter y miren, solamente tengo acá 2. Es el PCI 5 y el PCI 5. Acá lo tenemos, ¿no? Solamente 2. Vamos ahora sí con la función sumar.sí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner color verde. Y por acá vamos a escribir la función sumar.sí. Abro paréntesis. El rango de criterio tengo acá. Punto y coma. Miren, el criterio también lo podemos poner acá sin seleccionar la celda. No es necesario. Pero lo tendríamos que poner entre comillas. Por ejemplo, yo voy a poner mouse. Se escribe mouse, ¿no? Y punto y coma. El rango de suma va a ser este que tenemos acá. Le puse 1 de cantidad a todos para poder sumar mentalmente, ¿no? Y no poner números muy elevados y nos va a confundir. Cierro paréntesis, presiono Enter. Miren, acá tenemos el número 1. Mouse, ¿dónde está? Acá, miren, acá está el mouse. Pero si a este mouse yo lo agrego, no sé, una T por ejemplo, presiono Enter y ya no me busca, porque ya es diferente a la palabra mouse. Entonces, para que me busque todos los mouse, recuerden que teníamos que poner al final un asterisco. Presionamos Enter y ahora sí tengo 2, que son básicamente estos 2 mouse. Si yo pongo acá 2, van a ser 3, ¿no? Miren, ahí está. Si pongo 2, van a ser 4. Y así sucesivamente. Si yo quisiera buscar, por ejemplo, vamos a buscar la letra, vamos a buscar, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos buscar?
PC, ¿ok? Si pongo solamente PC, presiono Enter 0. Si pongo, miren, asterisco al final, me va a lanzar, miren, los 3 que tengo acá, los 3, ¿no? Pero si yo al inicio le cambio y pongo, no sé, otra P, presiono Enter, entonces ya no me va a contar. Pero si quisieras que te cuente tanto al inicio, al final o al medio, asterisco al inicio, presionas Enter y ahora sí te va a contar, ¿no? Y este mismo método, mira, este mismo método del asterisco, del signo de interrogación, lo puedes aplicar en cualquier función que a ti te parezca y te va a ayudar enormemente a la hora de hacer búsquedas más flexibles. Recuerda que también hay funciones que te ayudan a sustituir estos comodines, pero para mí los comodines sin duda son una gran herramienta. Como su mismo nombre lo dice, son comodines a la hora de trabajar con Excel. Yo me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, como siempre digo, comenta nuestro vídeo para poder responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.